Primero en C5N, Casación ratificó la absolución en el caso Oil. Reiteramos, primero en C5N, la Cámara de Casación ratificó la absolución en la causa Oil. Para la justicia no existió fraude al Estado. Se derrumbó de esta manera la falsa denuncia de Abad y de Alconada Mon. Tenemos en contacto ya con nosotros a Gabriel Morini para más detalles respecto de esta información. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un fallo muy reciente del día de la fecha, firmado por los jueces integrantes de la Sala 1 de Casación, Daniel Petrone y Diego Barretaveña, que analizaron hace más de 2 años, casi, que fue la sentencia a finales de diciembre de 2021, la sentencia del Tribunal Oral Federal número 3, que había marcado la absolución de Cristóbal López y de Fabián de Sousa en el marco de la causa Oil Combustibles, un expediente que se había iniciado en el año 2016 con el aporte del Diario de la Nación, un artículo que aseguraba que había una deuda de 8.000 millones de pesos, y todo un accionar de la FIP, en ese momento comandada por Alberto Abad, para llevar adelante un expediente que finalmente terminó en un juicio, y ese juicio era una absolución. La Cámara de Casación, que es el órgano que debe revisar todo este tipo de sentencias, es el máximo tribunal penal del país, acaba de definir que ese fallo fue correcto, que fueron correctas las absoluciones, y además ordenó al Tribunal Oral Federal reducir el monto de la pena otorgado al ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, que había resultado condenado en el juicio oral. Bueno, también esta sentencia revisó eso y ordena bajar el monto de la pena otorgada al ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray. La noticia es de muchísima relevancia porque pone fin también a muchos de los mitos creados en torno a este expediente, que había sido utilizado políticamente durante muchos años, y también certifica la ausencia de un fraude del Estado en lo que en definitiva eran pedir planes de pago a la FIP para afrontar una deuda tributaria. Sí. La cuestión entonces queda así zanjada por la Sala 1, con la firma, repetimos, de Daniel Petrone y de Diego Barretaveña. Gaby, lo sumamos a Darío Villarroel, que está acá con nosotros. Yo solo quiero agregarte esto. Además, vos decías, una causa que fue utilizada políticamente de manera muy fuerte y con mucha repercusión en los medios de comunicación, y con un episodio vergonzoso que seguramente muchos de ustedes recordarán del otro lado, que tuvo que ver con el intento de declaración del propio Alconada Mon, ¿no? En el momento en que sí, frente al tribunal, tenía que argumentar ciertas cuestiones, y cuando era consultado por el doctor Veraldi, ¿no?, que le preguntaba, correcto, él decía: no recuerdo, ese fue un error que cometí. Esos fueron los textuales, lo que escribí en realidad fue un error, no sé de qué me está hablando, no tengo idea, sentado frente al tribunal. ¿Darío? Sí, Gabriel lo sabe muy bien porque hemos seguido este juicio. Recordemos que fue grabado, mostramos las imágenes de cómo Alconada Mon no sabía cómo explicar, en una situación vergonzosa. Vio que cuando se dice más nervioso que testigo falso, bueno, esto hizo Alconada Mon al instalar un tema sobre los 8.000 millones, que lo copiaron un montón de medios, hacían tapa de sus diarios, La Nación, Clarín, y lo persiguieron a ambos dueños de este medio. Y lo que hay que recordar, Gabriel, es que hubo un juez que los mandó a la cárcel, que estuvieron un tiempo importante detenidos, que empezó el juicio oral estando detenido y después se logró la libertad. Podemos decir que Fabián de Sousa y Cristóbal López estuvieron presos y fueron absueltos, ¿correcto, no? Sí, es correcto, efectivamente, y estuvieron 22 meses detenidos en prisión preventiva hasta que comenzó el juicio. Luego fueron encarcelados, y lo que mencionabas vos, además te tengo que agregar de la confusión acerca de si Oil Combustibles era un agente de retención, claro, se retenía el impuesto a los combustibles que pagaban los consumidores de nafta. Bueno, todo eso en el juicio se fue derrumbando, se fue cayendo, prueba contra prueba, y el hecho también de que la empresa Oil Combustibles terminó siendo empujada a la quiebra, ¿no? Fue quebrada y desguazada a partir de este expediente, que hoy se revela, digamos, como una suerte de punto final, porque la realidad es que la Casación es el máximo tribunal penal del país, se analiza todo este tipo de cuestiones, y además se tomó un tiempo considerable para llevar adelante una audiencia, analizar las pruebas del caso, y el fallo está
en 160 carillas, Correcto. está muy bien fundado en cuanto a testimonios y a pruebas que se fueron recopilando durante los 2 años de juicio. De manera que uno tiene que entender que este quizás es el punto final para este expediente, pero no así dejar de percibir cuáles han sido el impacto, las consecuencias y el daño generado sobre lo que fue un expediente que, repito, fue manipulado políticamente para generar un efecto mediático y tener una motivación económica. Y una línea, recordemos que el expresidente Mauricio Macri, que operó en esta causa, cuando fueron liberados, como correspondía, Fabián de Sousa y Cristóbal López, dijo públicamente en una conferencia de prensa y con varios periodistas, no era lo acordado. Y 2 jueces, como fue Jorge Luis Ballesteros, se tuvo que ir de la justicia, y Eduardo Fara fue trasladado, por suerte ahora volvió a la Cámara Federal. Injusticias de un gobierno de Macri que persiguió a empresarios a los cuales no le gustaba mucho que trabajasen. Gracias, Gaby. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Darío, también.